Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, elatbao.cl, ahí nos pueden encontrar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la festividad de Hanukkah. Vamos a mencionar algunas enseñanzas éticas, algunas cosas que tenemos, ¿cierto?, que saber de la fiesta llamada Hag Aurim, la fiesta de las luces, o Hanukkah, la fiesta de la dedicación, la inauguración del templo. Dice una parte donde recitamos la Amida. Hay una parte, ¿cierto?, que se va a anexar en nuestros servicios. Y dice así: en los días de Matitiahu, hijo de Yohanan, el sumo sacerdote, el Hashmonaí, y sus hijos, cuando se levantó el reino de Yaván de Grecia, malhechor, sobre tu pueblo Israel para hacerlos olvidar tu Torá y para desviarlos de las leyes de tu favor. Y tú, en tu gran misericordia, te levantaste por ellos. En el momento de su aflicción, peleaste sus peleas, juzgaste sus juicios, vengaste sus venganzas y entregaste poderosos en manos de débiles. Y entregaste muchos en manos de pocos e impuros en manos de puros y malhechores en manos de justos y rebeldes en manos de estudiosos de tu Torá. Y para ti hiciste un nombre grande y santo en tu mundo, y para tu pueblo Israel hiciste una salvación grande y una liberación como en ese día. Después vinieron tus hijos al interior de tu casa y limpiaron tu palacio y purificaron tu templo y encendieron lámparas en los atrios de tu santidad y fijaron los 8 días de Hanukkah estos para agradecer y alabar tu gran nombre. Uno de los mandamientos, ciertos, rabínicos que existe dentro del judaísmo es precisamente la celebración de Hanukkah, una celebración que deriva del libro de los Macabim, de los Macabeos. Eso se encuentra un libro, o sea, apócrifo, o en las Biblias católicas, ¿cierto? Se puede encontrar primera y segunda de Macabeos. Todo esto ocurre en un periodo, ¿cierto?, cuando Alejandro el Magno lideraba, ¿cierto?, Grecia, el imperio griego, lo extendió hasta donde pudo, fue un gran conquistador, pero una vez que él terminó, ¿cierto?, eh, cesó su gobierno, su dominio, sus generales se pelearon por los territorios que habían conquistado. Y casualmente la tierra de Israel, bueno, digo casualmente, podríamos decir intencionadamente, la tierra de Israel siempre ha sido un lugar que está en medio de los grandes imperios, o está justo en el camino cuando van a encontrarse varios imperios de la antigüedad, grandes, ¿cierto?, en sus luchas. Famoso, ¿no?, es el monte Megido, de donde deriva la palabra Armagedón, un lugar donde se batieron muchas veces reinos poderosos del mundo antiguo, precisamente al paso de Israel. O sea, Israel era el camino para que se encontraran muchas veces las potencias grandes. Un punto, ¿cierto?, que divide la zona de África y de Asia. Punto donde se puede acceder por el Mediterráneo, ¿cierto?, hacia el norte. Punto donde todos los, ¿cierto?, los imperios del norte podían venir a pelear hacia el sur, y así. Siempre la tierra de Israel terminó siendo un punto que dependió mucho de quién fuera el imperio grande. La tierra de Israel terminó siendo una tierra vasalla. Nos referimos, ¿cierto?, a que era una tierra que tributaba a grandes imperios. Ellos ofrecían protección, en cierto sentido, y los pueblos tenían que tributar para tener acceso, ¿cierto?, y que no fueran aniquilados. Bueno, dentro de eso, ¿cierto?, el imperio de Alejandro Magno se divide
el este y hacia el oeste, y precisamente Israel queda ahí al medio. Y primeramente quedó, ¿cierto?, en manos de, si no me equivoco, fue del este, de la división, pero luego, ¿cierto?, la otra parte, los seleucidas, quisieron conquistar también esa tierra, porque los primeros que llegaron a conquistar ahí les permitieron vivir tranquilamente, ¿cierto? De estos generales primeramente fueron a la tierra de Israel y llevaron toda la cultura griega y eso fue algo muy nuevo y transformador para ellos. O sea, imagínense que nosotros viviésemos en el tercer mundo, eh, en un país muy pobre. Bueno, no estamos quizás tan lejos de ello, pero estuviésemos en un país muy pobre y de repente llega gente del primer mundo que tiene todos los adelantos, tecnología, estudios, habla muchos idiomas y uno queda, wow, sorprendido. Y tienen literatura y tienen de todo. Además cultivan el cuerpo y hacen un montón de cosas. Bueno, los primeros Yehudim, ¿cierto? Se vieron entusiasmados también por la primera llegada, ¿cierto?, de los griegos a la tierra de Israel, de una manera que les permitieron vivir tranquilos, pero también les permitieron acercarse a los griegos, acercarse a su cultura, acercarse. Incluso hay quienes hicieron la ceremonia inversa a la circuncisión para tratar de parecerse, ¿cierto?, Eh, a los griegos y el culto que ellos tenían sobre todo al cuerpo, ¿no? Entonces, ellos hacían, recuerden, las Olimpiadas. Ya, nosotros cuando vemos por ejemplo, el Mundial de Fútbol, hay mucha gente en todo lugar del mundo que se vuelve fanático, empieza a seguir todo esto, y empieza un boom. Bueno, allá llegó el boom del deporte a través, ¿cierto?, de los Juegos Olímpicos y todas las disciplinas que tenían los griegos. Bueno, muchos hijos de Israel, ¿cierto?, se helenizaron. Y en ese proceso hubo una lucha interna ahí para decir, bueno, ¿vamos a seguir el camino de nuestro Dios o vamos a dejarnos asimilar? Bueno, pasado esto, ¿cierto? Ese periodo difícil de asimilación, hubo un momento donde hubo cierta y relativa paz. Hermano, esto se ha repetido en toda la historia, en el paso del pueblo judío a lo largo de los países donde han dado. Siempre hay un momento de paz, asimilación, la gente vive tranquila, como decíamos en la mañana, y Jacob se asentó, se quedó tranquilo, pero de repente viene un remesón. Cuando se quisieron quedar ahí, ¿cierto?, en un nivel espiritual estancado y hacer preocuparse de otras cosas, vino la otra parte del imperio y quiso conquistar. Y ellos no venían, ¿cierto?, de manera amigable, sino que quisieron inmediatamente derribar su religión, destruir el templo, colocar una estatua de Zeus, ¿cierto?, Dios de ellos, profanarlo, hacer un sacrificio pagano, perseguirlos, perseguir a los que guardaban el Shabbat, etcétera. Primero vino la asimilación, luego vino los que no les gustaba, ¿cierto?, que ellos asimilaran y no les aguantaron en el fondo, sino que quisieron directamente conquistarlo. Y una vez escuché algo que me llamó mucho la atención de algunos árabes que estaban están dentro del conflicto, ¿cierto?, entre Israel y Palestina. Y ellos decían que el problema de ellos es que, que era un árabe, es que los judíos no guardaban la Torah, es que no seguían sus leyes. Y como no seguían sus leyes, no merecían estar ahí. Muchos de ellos no guardaban sus leyes, entonces no tienen la protección de Dios. Y nosotros podemos llegar y tomar eso, porque son unos infieles. Esa es la visión de alguna parte, una facción más religiosa. Incluso lo llevan por ese lado. Si Israel no está haciendo lo que tiene que hacer, tenemos derecho, por así decirlo, a castigarlos. Con la ira de Dios. Bueno, algo así pasó, ¿cierto?, en aquellos días. Fueron conquistados. Y hubo una familia, ¿cierto? La familia de Judá, Macabí,
sacerdote. Fue los días, ¿cierto? De esta familia, de Matitiahu, perdón. Matitiahu, bueno, hijo de Johanán, el sumo sacerdote de aquella época. Y bueno, se levantó esta familia y logró luchar, ¿cierto? Y prevalecer contra la invasión griega de los seleucidas. Pero esto fue para siempre. Luego de eso vino un poco de caos. Los hijos, ¿cierto? De esta familia, que fueron los que fueron implacables contra el ejército, vencieron, tomaron el mando de Israel hasta Shimón, Atzadik, el Shimón el Justo, uno de los descendientes también de esta familia, que no tomó el control de la tierra y luego, ¿cierto? Ya vinieron los romanos más adelante. Bueno, es otra historia. Así que en aquellos días, ¿cierto? Cesó el sacrificio del templo, cesó el encendido de la menorá, del candelabro, ¿cierto? De 7 brazos. Y cuenta leyenda talmúdica que en aquellos días había aceite para un solo día. Y luego, ¿cierto? De la reconquista, del triunfo de los Macabim, los Macabeos, que era la familia, ¿cierto? De Yehudá Macabí. Este líder militar, religioso, también político, podríamos decir, de Israel. eh, Conquistaron ahí y querían volver a realizar el servicio en el Beit HaMikdash, en el templo, y había aceite para un solo día y se tardaban otros, ¿cierto? 8 días en hacer aceite. Se cuenta que este aceite duró todos los días hasta que prepararon nuevo aceite. Uno de los milagros que se recuerdan es Hanukkah. Ahora hay muchas cosas que decir detrás de la historia, detrás del milagro. Y lo cierto es que a partir de ahí se empezó a encender el templo en aquellos días, ¿cierto? De una manera bien festivalesca. La ciudad se iluminaba para recordar aquellos días. Incluso los días de Yeshua se seguía recordando esa fiesta de la dedicación con muchas luces, ¿cierto? En el templo, caravana, fiesta, había mucha alegría. Así que esos días son días donde Israel prevaleció frente a los invasores, pero también prevaleció frente, ¿cierto?, a la asimilación. De hecho, hubo un grupo de judíos que no quiso dejar de guardar el Shabbat y ellos se fueron, ¿cierto? Se alejaron de la ciudad a unas cuevas y ellos les dieron a elegir: o dejan de guardar el Shabbat o mueren aquí. Ellos dijeron: moriremos aquí, guardaremos el mandamiento. Porque era Shabbat y no podían luchar, no se debía, ¿cierto?, hacer guerra. Bueno, de ahí vino también digamos, una renovación en cuanto al entendimiento de ese mandamiento de que no se podía defender uno en Shabbat. Si uno es atacado, ¿cierto?, se permitió defenderse, porque estos hijos de Israel, estos judíos, no quisieran defenderse porque la Torá no lo permitía. Así que bueno, pasaron muchas cosas en aquellos días. Y nuestro tema, ya dándole un poco de contexto a eso, son algunas enseñanzas éticas de estos días de Hanukkah, días, ¿cierto?, donde realmente podemos nosotros conectarnos con la luz del templo. Todo el tiempo, ¿cierto?, existía el Beit HaMikdash, estaba en pie, pero había algunos momentos donde había un acercamiento, como en las fiestas de peregrinación. Pero hay una fecha que recuerda el día donde comenzó a iluminarse este templo. Porque, ¿qué sería, cierto, del Beit HaMikdash sin su luz? ¿Qué sería sin su gloria? Y parte de la gloria del Beit HaMikdash era la menorá encendida, que iluminaba y permitía ver todo lo que estaba dentro, ¿cierto?, del Beit HaMikdash. Permitía ver
cosas, lo que había, lo de valor. La luz es algo que nos permite visualizar el valor que tienen las cosas, la forma, para que reflexionemos sobre el sentido también y lo que hay más allá de ello. Bueno, vamos a ver algunas lecciones. Este es un estudio que vimos hace 2 años, ya hace como 5 años también. Pero bueno, no quedó bien grabado en su oportunidad, así que aprovechamos de analizarlo nuevamente. Dice Rav Kook, Rav Abraham Yitzhak a Cohen. Dice, toda persona debe saber y entender que dentro de sí mismo arde una vela, que no hay una vela idéntica a otra y que no hay ser humano sin su vela. Toda persona debe saber y entender que está obligado a trabajar para revelar la luz de su vela a muchos y transformarla en una gran antorcha para así iluminar al mundo entero. Es sabido, ¿cierto? Y se suele decir que todos tenemos una llama que arde en nuestro interior. ¿Cierto? En hebreo llama ahí, o sea, una antorcha. Se dice, hay una antorcha en nuestro interior. Lapid, como se dice en hebreo. Pero dice también que no hay ninguna vela otra. De hecho, ningún resplandor puede ser igual a otro resplandor. Difícil, ¿cierto? No hay ser humano que no tenga una vela. Todos podemos recibir algo de luz porque todos fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. Por lo tanto, todos podemos ser alumbrados. No hay nadie que permanezca en tinieblas que no pueda ser alumbrado y no pueda acceder, ¿cierto?, a los caminos de la Teshuvá. Y dice que toda persona está obligada a trabajar para revelar su luz interior a muchas personas y transformarla así en una gran antorcha para iluminar el mundo entero. Dice él que el objetivo de nosotros en esta vida es eso. Cuando nacemos se dice, la mujer dio a luz, trajo una luz al mundo. Dar a luz significa que viene, ¿cierto?, una luz al mundo. Y la misión de nosotros es esa, iluminar este mundo con las acciones. Yeshua dijo, soy la luz del mundo, pero también ustedes tienen que ser luz en el mundo. Rav Kook dedica, ¿cierto?, un pequeño poema a la luz interior y en honor también y recordando, ¿cierto?, estos días de Hanukkah. Cada pueblo y cultura en la antigüedad recreó una celebración de luz al comienzo del invierno en el hemisferio norte. De hecho, es bastante eh, conocido de que hay muchas culturas europeas, Estados Unidos, el mismo tema de la Navidad, que se celebraba la luz, precisamente al comienzo del invierno cuando la luz se iba. Se iluminaba todo porque todo quedaba en penumbras. Tenía un sentido espiritual. Y para Israel, ¿cierto? Este sentido tuvo el enfoque ahí del templo, el, el lugar espiritual por excelencia, ¿cierto?, de Israel. Hanukkah es nuestra fiesta de la luz. Invitamos, ¿cierto?, en esa noche a, a estar, ¿cierto?, y permanecer junto a las ventanas, cerca, ¿cierto?, de, del lugar que se proyecta de la casa hacia afuera para demostrar la luz que hay en adentro. Cuando venía el invierno, ¿cierto?, en el hemisferio norte, es como aquí, invierno en el hemisferio sur sería en otra época. Pero cuando viene el invierno, no se ve nada en algunos lugares. La única forma de que se vea algo es encendiendo una luz. Y ahí, ¿cierto?, el valor que se tiene aquí en esto, que cada uno puede encender su luz. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pedro también nos recordó, Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cómo termina? Admirable.
Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero el que la menorá permanezca encendida requiere que alguien la encienda. Alguien tiene que ir ahí, ¿cierto? Y encender la luz. Alguien tiene que mantener el fuego. Por eso dice Rav Kook, es una obligación personal de que cada uno debe mantener su llama encendida. Y además lo hacemos, ¿por qué? Por gratitud. Entonces, perdón, es que está teniendo un poco de agua aquí. Entonces, nosotros tenemos además una responsabilidad de responder ante aquel que nos sacó, ¿cierto?, de las tinieblas a su luz admirable. Esto fue tan así, ¿cierto?, que incluso aquellos que estaban bajo la luz, ¿cierto?, de la Torá, de Israel, en aquellos días, cuando vieron la luz del Mashiach, todos dijeron, todo esto casi como que si no nos sirviera, no es nada al lado de la luz que él tiene. Y dice que fuimos llamados ¿para qué? Para hacer eso precisamente. A veces vemos al Mesías como el Salvador, el auxiliador, el que nos rescata, nuestra ayuda. Pero el Mashiach también es nuestro ejemplo como un verdadero hijo de Israel, hijo de Abraham, por la fe. La Torah dice que el Eterno llamó a su pueblo para hacer luz a las naciones. La escritura, ¿cierto? Pero, ¿quién fue luz para las naciones por excelencia? El Mesías. Pero el Mesías es alguien como nosotros, necesariamente, en este sentido. Así que tenemos que imitarle a él, imitar su luz, imitar su caminar, sus acciones. Somos una vela. Y en estos días, ¿cierto? Donde se festeja la luz, todos nos vamos al lado de ella. Bueno, así como cuando la gente se acerca a la luz, que la gente se acerca a nosotros, y no que se aleje. Que podamos ser una luz para las personas, así como el Mashiach nos alumbró a cada uno de nosotros. La verdadera fortaleza. Dice el Pirkei Avot, ¿quién es fuerte? El que domina sus instintos. Continúa diciendo el comentario de Rabbi Natán. ¿Quién es el héroe de los héroes? Es aquel que domina a sus instintos. Y todo aquel que domina sus instintos se lo considera como si hubiera conquistado toda una ciudad. ¿No es cierto, Shlomo? No hay héroes sino los héroes de la Torá. Hay quienes dicen, aquel que hace de su enemigo a su amado. Entonces, ¿quién es fuerte? El que domina sus instintos. Y dicen el comentario ahí de los sabios. ¿Y quién llega a ser todavía más que solamente ser fuerte? Es un héroe, un portentoso, alguien diferente, ¿cierto? Que sobrepasa a los demás. El que logra dominar, dice, todos sus instintos. A esa persona podemos considerar admirable. No a la persona, ¿cierto? Que a lo mejor rebosa de instintos, pero no los puede controlar. ¿A quién debemos, dice ahí, considerar un poderoso, un portentoso? Aquella persona que logra controlarse, ¿cierto? Y se lo considera como si hubiese conquistado toda una ciudad, porque así de difícil es. Imagínense, es como decir que dentro de nosotros hay muchas personalidades, muchos perfiles, muchos atributos, muchas cosas que nos gobiernan. A veces somos de una forma, de otra, parecemos una persona, otra persona, otra persona, otra persona, dependiendo de la situación. Pero la persona que sabe conquistar también sus instintos, sus impulsos y todo lo que lo hace comportarse de diferentes formas en tantas situaciones, dice, esta persona ha dominado todos sus instintos. Es como que hubiese conquistado una ciudad, como que hubiese conquistado a muchas personas diferentes, ¿no? Para conquistar una ciudad no es tan fácil, ¿cierto? A veces una ciudad puede estar abierta, pero en general en el mundo antiguo una ciudad
eran las que tenían murallas, defensores, tenía, ¿cierto?, un ejército, tenía puertas, tenía un control de acceso. Adentro, ¿cierto? Había gente que de alguna forma estaba en los alrededores, comerciantes, después los que vivían, iba así y cada vez más difícil, ¿cierto? Había que conquistar, por lo tanto, primero a los que defendían la ciudad. A veces nosotros somos nuestros defensores acérrimos, lo cual no es que esté del todo mal, pero a veces nos queremos defender mucho, ¿no? Si yo no hice esto, no, yo no soy así. Para conquistar una ciudad primero hay que superar eso. La defensa, la autodefensa. Cuando creemos que estamos del todo haciendo bien las cosas, puede que no sea así. Y nos queremos defender y defender y defender. Nadie logra entrar a una ciudad, ¿cierto? Si no logra penetrar la defensa. ¿Quién es fuerte realmente? El que logra derrumbar sus defensas. Para eso, ¿cierto? Tenemos que ser humildes. Guiarnos a nosotros mismos. Luego, ¿cierto? Viene todo con lo que se puede transar. Hay cosas que uno puede transar en su vida como es una ciudad. Que a los alrededores siempre estaban los mercaderes, ¿cierto? Uno puede transar y negociar una vez que ya dice, bueno, tengo que cambiar. Pero no puedo llegar y cambiarlo todo. No es como que puedo llegar y comprar toda la ciudad de una. Ahí uno va viendo que a lo mejor parte de la propia vida puede ir cambiando de a poco. Luego entrar, ¿cierto? Digamos, al lugar donde vive la gente y después al lugar del rey, lo más íntimo. Donde está el templo, quizás, el reino, la habitación real. Y ahí hay otras defensas más que es llegar a tocar el corazón de cada uno. Pero uno es como si fuese una ciudad en este sentido, ¿cierto? Más dentro incluso hay guardias que no permiten o que escoltan nuestro corazón. Que sí o sí lo mantienen ahí guardado. Pero hay cosas que podemos transar. Primero tenemos que superar nuestras defensas. ¿Ok? Entonces una persona fuerte no es una persona que nunca reconoce que no se ha equivocado. Una persona fuerte es una persona que logra dominar sus instintos. No hay héroes, dice, sino los héroes de la Torá. ¿Por qué se refiere a eso? Porque si alguien pretende hacer creer que hay héroes, gente fuerte, poderosa, valerosa, pero si no se apega en el fondo a la voluntad divina y no quiere controlar su vida y someterla a él, a lo mejor se va a jactar de lo que tiene, lo que posee, sus bienes o su fortaleza, o lo que ha conseguido de alguna forma, pero no se va a jactar en conocer a Dios, ¿cierto? Porque aquella persona que logra dominar sus instintos puede conocerlo, ¿cierto? El que conquista la ciudad es aquella persona que logra pasar todas las barreras y llegar hasta, ¿cierto? El lugar más alto, el lugar más profundo donde está el rey, que podríamos decir que es el corazón. Llegar hasta ahí es realmente ser fuerte. Lograr abrir a veces el corazón, a veces desnudarlo y vencerlo. Cosas que nos tienen ligados, ¿cierto? Conectados y amarrados. No hay héroes sino los héroes de la Torá, es decir, aquel que logra acercarse, dominarse a sí mismo y ver el valor grande de esto, en acercarse a Dios. No como los héroes del mundo, está diciendo. Y precisamente en los días de Hanukkah, los Maccabim fueron héroes que lucharon físicamente. Y es por esa razón que también, en general, los rabinos, ¿cierto?, decidieron y tomaron esa decisión. Que esta festividad, más que recordar simplemente a los Maccabim, darle un énfasis especial al milagro de la menorá, de la Hanukkía encendida. Porque es más importante mirarse y vencer a uno mismo y controlarse a uno mismo. O sea, era más importante que los hijos de Israel vencieran la asimilación, vamos a decir, que simplemente vencer físicamente a los griegos. Porque la salvación, ¿cierto? Ahí, en el alma de uno, en la vida personal. Es más importante que lo físico. Hay quienes dicen aquel que hace de su enemigo su amado. Vamos a volver a la misma sintonía. Si nosotros fuésemos como una ciudad,
Dice, aquel que hace de su enemigo su amado. Si quisiéramos conquistar la ciudad de nuestros enemigos y hacerla nuestra, tendríamos, y esos fueran nuestros instintos. Lo importante es vencer nuestros instintos, pero también entender que somos humanos y tenemos instintos. Porque la persona que vence el instinto, la mala inclinación, todavía tiene inclinación. Porque se dice que hay buena y mala inclinación. Pero todavía hay una inclinación. Por lo tanto, tenemos que reconocer que tenemos en nosotros impulsos. Tenemos que controlarlos, pero también tenemos que saber reconocernos. Y Dios nos amó como somos. ¿Cierto? Él amó tal cual somos. Tenemos que hacer también de nuestros instintos, llevarlos bajo control y también saber que es parte de nuestra virtud como persona. No podemos avergonzarnos de quiénes somos ni de lo que Dios puso en nuestra vida. ¿Ok? Pirkei Avot, del Tratado de Ética de los Padres, de los sabios de la Mishnah, nos habla sobre quién es Gibor, quién es un héroe, quién es fuerte. Y nos amplió, ¿cierto?, para saber quién es un héroe este verso. La festividad de Hanukkah es sin duda la fiesta del heroísmo. La Giburá. Así se dice en hebreo, Giburá. Y Giburá es como el heroísmo. El Gibor, el fuerte, el héroe, se dice en hebreo. La fiesta que celebramos, ¿cierto? Nos lleva también a pensar quiénes fueron realmente los héroes de este momento. Sí, fueron los Maccabim, ok, pero los que lograron también mantenerse frente a todo ese asedio, frente a la invasión, digamos, de la asimilación de las cosas del mundo, en ese momento griegas, como dentro de este tiempo, surge un dicho dentro de Israel. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Hubo muchos judíos que estuvieron en la diáspora, estuvieron en el imperio griego, en el imperio romano. Pero aunque estuvieron en el mundo, en Roma, en el imperio, no son del mundo. Aunque estuvieron fuera de Israel, no son de ese lugar, pertenecen a otra tierra. ¿Y cómo es que ellos pudieron prevalecer en el mundo? Con sus sinagogas, con su casa de estudios y sus Beit Din, ¿cierto? Y sus tribunales. Así pudieron subsistir los hijos de Israel en el mundo. Aunque somos del mundo, no estamos en el mundo. Aunque estamos fuera de Israel, no vivimos como si estuviéramos fuera, sino como si estuviéramos dentro. Esto terminó siendo cierto un dicho que nosotros vemos reflejado en el Brit Hadashah. Somos del mundo, pero no somos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No es simplemente que a veces se interpreta como que somos del cielo, ¿no? Y no de la tierra. Estamos aquí de paso, nuestro destino es el cielo. Pero por algo Dios creó la tierra, es para habitar la tierra, dice el libro de Isaías. El propósito y es de esa frase tiene que ver con lo que nace, ¿cierto?, en esta época. Estamos en el mundo, en medio de, fuera de Israel quizás, en otro lugar, pero tenemos que prevalecer ahí. Y ser fuertes. Y vencer al mundo. Como dice, no os conforméis a este siglo. Yeshua dijo, habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis vuestros hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Dice, Hashem es la luz, el sol de justicia que ilumina todo. Y si Él lo ilumina todo, incluso ilumina las partes buenas, a los buenos y a los malos. Si lo aplicamos a nuestra vida, mismo sentido que estamos mencionando, Él es incluso capaz de iluminar nuestra buena inclinación o nuestras inclinaciones correctas y nuestra mala inclinación también. Dice, amad a vuestros enemigos. Aquel que se logra a conquistar a sí mismo, entenderá también que la luz del Eterno, la luz de Hashem, puede iluminar incluso algo que para nosotros es nuestra piedra de tropiezo, lo que nos hace avergonzarnos. Él puede iluminar todo ello y terminar haciendo que incluso lo que nos cuesta más termine siendo de bendición. ¿Amarás a tu prójimo o odiarás a tu enemigo? No. Dice, amad a vuestros enemigos.
Porque incluso ustedes, dentro de ustedes tienen enemigos y tienen que saber conquistarlos. Por eso dice, no lo odies. No quieras rechazarlos, sino que acércate a ellos. De tal forma que logres revertir las cosas. Así como el Eterno manda su luz a justos e injustos. Otra reflexión. Dice la escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mishlei 22:6. Todo depende de la persona que está al frente de la clase, dicen algunos. El maestro no es una fuente automática desde donde el sabor del conocimiento se puede obtener. No todo viene del maestro. No todo lo que uno es, ¿cierto? Depende del que está al frente. El maestro es bien un testigo o un extraño. Puede ser testigo del avance, un apoyo, eh, ¿cierto? O un extraño, alguien que se diga, soy totalmente ajeno a lo que él haga o diga. Pero el maestro no es simplemente del cual es una fuente automática. Yo simplemente lo miro y aprendo de él. O yo simplemente lo escucho, aprendo todo de él. Podemos aprender mucho, podemos mirar mucho y podemos aprender, ¿cierto? De sus palabras, de sus hechos, etcétera. Pero no es de ahí donde se puede obtener todo el conocimiento, ¿cierto? La fuente no es simplemente la persona que tenemos al frente, sino que como dice acá, es un testigo o también puede ser un extraño. Para guiar a una persona en la tierra prometida, el maestro tiene que haber estado allí por sí mismo, ¿no? Cuando se pregunta, ¿estoy a favor de lo que enseño? ¿Creo en lo que digo? El profesor debe ser capaz de responder de manera afirmativa. Aquella persona, ¿cierto?, que realmente puede enseñar y puede lograr, ¿cierto?, un efecto, es aquella persona que ya sabe, ya conoce, ya entiende, ya llegó hasta ahí. Pero también esa persona debe preguntarse, ¿estoy a favor de lo que enseño? ¿Estoy practicando lo que enseño? ¿Creo en lo que estoy diciendo? ¿Realmente? Un buen maestro sabe decir que sí. Estoy de acuerdo, ¿cierto? Sé lo que estoy hablando y lo hago con convicción. De ahí, ¿cierto? Podemos llegar a aprender de un maestro. Lo que se necesita más que nada, dice Abraham Joshua Heschel, no son los libros de texto, sino personas que viven el texto. Él dice en inglés, no se necesitan textbooks, sino que text people, dice él. Necesitamos no gente que sepa, ¿cierto?, el texto, sino, o sea, libros de texto, sino que gente que viva el texto. Eso es lo que más se necesita. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de la educación y Hanukkah? Porque la palabra Hanukkah comparte la misma raíz, ¿cierto? De la palabra lejanej, que significa educar. Perdón, lejanej es inaugurar. Y la palabra Hinuch significa educación. ¿Ya? Ahí sí, sonó raro. Entonces la palabra Hanukkah viene de lejanej, que es inaugurar. Pero también se conecta con la palabra Hinuch, que es educación. ¿Educar qué es? Inaugurar un conocimiento, un nuevo mundo de conocimiento y significados en otra persona. Durante nuestra vida somos educadores y educando y educados, ¿cierto? Educandos, se les dice. Somos educadores, pero también aprendemos de otros. Somos maestros, pero también somos alumnos. Somos padres, pero también somos hijos en este mundo. Pero toda persona tiene, ¿cierto?, la oportunidad de que se encienda salud del conocimiento en ellos. Esto se hace sobre todo, como aquí aparece en la imagen, en los niños. Muy importante. Enseñar a los niños el valor de cada momento especial, cada festividad, cada cosa que nos acerca al Eterno, al Creador. Educar es inaugurar un conocimiento, una luz. Por ello, ¿cierto? El que se ve inaugurado siempre está feliz. Necesita aprender. Como los niños necesitan aprender, mirar, observan, ver, ¿cierto?, el ejemplo de los demás. Pero debemos entender que en la vida nosotros somos tanto maestros como aprendices.
y no lo sabemos todo, y no podemos creer que una persona lo sabe todo, que podamos seguir a alguien y lo es todo. Salvo, ¿cierto? A nuestro Padre que está en los cielos y cómo, ¿cierto? Encaminó a su Hijo para que viviera la vida que vivió a Yeshua. El profeta Irmiyahu señaló: Yo, el Señor que escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Yeshua dijo en aquel tiempo hablando, perdón, en aquel tiempo hablando Yeshua dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Porque el niño quiere inaugurar un conocimiento en su vida, desea ser encendido. Y el Eterno guardó las cosas más profundas de su palabra, su Torá, para aquellos que las anhelan. Anhelan conocerla. Pablo decía claramente: todo lo que conozco y lo que sé, lo tengo, dice él, por basura o con tal de conocerle a él. Porque tenía la disposición como un niño de seguir inaugurando conocimiento y ir en una profundidad mayor del Eterno. Y no quedarse donde estaba. Inaugurar siempre un conocimiento. Estar dispuesto y abierto a aprender. Parte de Hanukkah. Los milagros. Dice el tratado de Shabbat: no nos apoyamos en milagros. Así, directamente. No nos apoyamos en milagros. ¿Por qué dicen esto los sabios? No nos apoyamos en milagros. Hanukkah es la fiesta del milagro, recordamos milagros. El aceite que debía durar un día duró 8 días. Pero el milagro también fue que pocos pudieron vencer, ¿cierto? A los muchos griegos. Un grupito de rebeldes logró vencer un ejército. Ahora, la tradición bíblica rabínica es ambivalente en relación con los milagros. Por un lado se relatan milagros, pero por otro lado no son tan habituales. La palabra nes en hebreo significa tanto un milagro como un estandarte, una bandera. La palabra milagro no significa en hebreo simplemente milagro y ya, sino que una bandera. ¿Cómo podemos comprender este principio talmúdico? ¿Por qué uno no debería apoyarse a la hora de actuar en creer en los milagros siempre y que siempre ocurra un milagro? ¿Podemos depender de los milagros siempre? ¿Puede ser nuestra bandera de vida y de lucha siempre un milagro? Sabemos, ¿cierto?, que una bandera se alza cuando un grupo de personas diferentes, con diferentes necesidades, diferentes responsabilidades, se une y toma una identidad bajo un estandarte. Se dice que esto es un milagro cuando un grupo de personas diferentes, con diferentes actuaciones y responsabilidades, forman un equipo. Pero una sola persona sola no puede, ¿cierto?, llevar adelante una bandera por sí misma y decir: yo soy el milagro mismo y yo represento a los demás, y él se representa a sí solo. La bandera siempre se lleva cuando representamos a otro y cantamos, ¿cierto? Y miramos la bandera. Nos sentimos unidos por alguna razón. Esto es un milagro. De la misma forma que lo aplicamos nuevamente a nuestra vida, todos tenemos diferentes responsabilidades, actuaciones en esta vida, pensamientos y diferentes cosas en las que nos desenvolvemos. El milagro es que todo en conjunto pueda funcionar. Hay veces donde no queda una salida y se necesita un milagro. Y si eso funciona, nuestro estandarte sigue de pie. Pero hay veces que no se necesita un milagro. Y nuestro estandarte sigue de pie y nuestra fe sigue intacta en él. Nuestra fe en el Eterno no debe depender de milagros, sino que el verdadero milagro es permanecer firmes, adelante, aún pese a todas las cosas, ¿cierto? Y todas las relaciones que hay como en una nación, ¿cierto? Mantenernos unidos. Ese es el verdadero milagro. Unidos a nuestras convicciones de manera personal, firmes, no importa lo que pase o qué piense el otro. Y también en un sentido comunitario,
Milagros que sigamos juntos y que el pueblo de Israel siga hasta el día de hoy como una nación. Ese es un milagro. Un Nes. Todavía existe Israel. Am Israel Jai. Yeshua realizó muchos milagros, pero, dice la escritura, entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubiesen hecho en Sodoma, les dijo Yeshua, esta hubiera permanecido hasta hoy. Wow. Yeshua les dijo, el problema es que ustedes no se arrepienten. Pero si este mensaje les hubiese llegado, ¿cierto? Estos milagros a Sodoma hubiesen vivido hasta el día de hoy. ¿Qué quieren ustedes? Actúan como un pueblo dividido. Dice la escritura en el libro de Samuel, dichoso eres tú, Israel. ¿Quién es como tú? Y dice, Amno Shab Hashem, pueblo salvado por Hashem. ¿Quién es como tú? ¿Qué es lo que mantiene unido al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Quién es como tú? Porque a ti te salvó Él. Y tú dependes de Él. Y tú sabes quién es Él y a quién recurrir. Si ellos no permanecían y no volvían a Él, era un pueblo desunido. Es un pueblo, ¿cierto? Que realmente no, ameritó en su momento la destrucción del segundo templo. Lamentablemente. Yeshua les habló. No, tienen que arrepentirse todos, tienen que andar a una. Ese es el milagro, finalmente. Estén unidos, sirviéndole a Él y su salvación. Último punto. Luz a las naciones. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones. Orla, Goim, para que seas mi salvación hasta lo postero de la tierra. Lindo verso, ¿cierto? El Shulchan Aruch sostiene que debemos colocar una Hanukkah en el lugar donde todos la vean. Cuando celebramos Hanukkah, ¿cierto? Encendemos las velas de la Hanukkah, que es un candelabro que tiene 8 brazos, ¿cierto? Y una vela central. Y se dice que, según el Shulchan Aruch, que debemos ponerlo cerca de una ventana, un lugar donde todos la puedan ver. ¿Ok? O sea, los que están tanto adentro como los que están hacia afuera. Un lugar que permita publicar o publicitar el milagro. Debemos, ¿cierto?, enmarcar el milagro. La Hanukkah debe ser visible para Yehudim como para no Yehudim, dicen. Judíos, tantos por igual. La luz de la Hanukkah debe convertirse en un paradigma, en un estandarte en las naciones, para las naciones. El profeta Yeshayahu, por otro lado, llamó al pueblo de Israel como Or Lagoim, luz para las naciones. Tenemos que lograr de alguna forma que el estandarte nuestro sea no solamente nuestro estandarte, sino que también pueda ser un estandarte para las naciones. Dice, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amno Shabashemika moja, ¿cierto? Israel, ¿quién es como tú, pueblo salvado? Y aquí dice, para que sea mi salvación, tú, hasta lo postrero de la tierra. Para eso levantó también a su siervo Jacob. Sabemos que esto alude al Mesías, pero también habla del remanente, el pueblo de Israel. Debe ser un milagro publicado, un pueblo unido por su salvación. Debemos reflexionar, ¿cierto?, sobre nuestra relación, también la relación que tenemos como un pueblo del Eterno con las demás personas, y los que nos rodean y las demás naciones. Y sobre esa mitzvah que es publicar el milagro de Hanukkah. Yeshua enseñó así: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino que sobre un candelero, con la Hanukkah, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el mandamiento de ser luz? Yo soy la luz del mundo, dijo Yeshua. Vosotros sois la luz del mundo.
Es para creernos los iluminados, los que saben todo, los que están separados del mundo y ya. No, Yeshua dijo claramente que vuestra luz brille delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, más Tovim. Eso dice Yeshua. Que las personas vean sus buenas obras. Lo que se nombró al contrario en la escritura como malas, buenas obras, son las obras de muerte. Obras que llevaban, ¿cierto?, a la muerte, de pecado. Pero el que hace buenas obras ilumina a los demás con sus actos. Porque uno primero va a juzgar el acto y luego si esa persona lo hizo con una buena o mala intención. Pero primero uno ve el acto. Siempre. Por eso dice que nuestras obras sean buenas, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que entender que no somos una luz puesta debajo de una mesa, sino que la luz se pone arriba del monte como el templo, o en un candelabro o como nuestras ampolletas, las luces, arriba en el techo, para que ilumine todo. Así también nuestras buenas obras deben ser publicitadas. Debemos dar a conocer también que hacemos lo bueno, para que también las personas lo vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo. Ser luz para la nación, un estandarte. Y la forma no es hacerlo cada uno por separado. Porque cuando tenemos cada una luz en medio de tinieblas, por separado, no alumbra mucho. Pero si juntamos y hacemos el milagro de unir, como en la Hanukkía, se juntan el último día 8 o 9 velas iluminando, eso produce mucha más luz. Ese es un Nes. Todo un pueblo unido, un estandarte. Juntos, haciendo buenas obras, podemos realmente iluminar mucho más. Y ahí, ¿cierto?, el llamado del Mashiach a que podamos ser uno. Todos nosotros, como Él y su Padre, fueron uno. Este es un milagro, realmente. Poder mantenernos unidos hasta el día de hoy, después de tanto tiempo, quizás nuestra propia comunidad, permanecer unida, es un milagro. Solamente el Eterno lo ha permitido. Poder ser luz para otras personas y seguir extendiendo la luz de su palabra, su luz admirable, la luz del Mashiach. Esto es un milagro. Quiera el Eterno que sigamos replicando ese milagro el día de mañana, cuando encendamos, ¿cierto?, nuestras Nerot, las velas de Hanukkah, podamos publicar y declarar sus buenas obras, ¿cierto? Las buenas obras con las cuales Él actúa en este mundo, porque eso es un milagro. ¿Qué es un milagro? Él hace una buena obra para nosotros, que no tenemos cómo hacerla nosotros pobres con las manos vacías, incapaces de hacer algo, solo pedimos un milagro. Es decir, obra tú que yo no puedo. El verdadero milagro es eso, hacer obras, obras de bien, obras que iluminan el mundo, para que nuestras buenas obras iluminen en este mundo y a las naciones. Ese es un milagro. Y que nuestras obras sean unidas, ¿cierto? Y que sean las mismas todos, para que realmente haya un buen testimonio del Eterno en estos días. Que el Eterno les bendiga a todos y que Él permita que podamos ser una vela que ilumine el mundo y a los que nos rodean y nuestros cercanos, ¿por qué no? Baruch Hashem. Shalom, Shavuot.